Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Pues seguimos con los mandos. Esta vez le toca al mando de Sloty, el SCP-2. Ahora hay en el mercado el SCP-3. Yo no he podido conseguir ese modelo. Deciros una cosa muy importante sobre este mando. Tiene una ventaja, que cambiándole el cartucho, la parte de aquí abajo, el mando puede funcionar en sistema analógico o sistema digital, el digital de Oxygen. Mando bastante grande de tamaño, pero con muchas opciones. Venga, vamos a ver cómo funciona, lo probamos y mis conclusiones. Bueno, aquí tenemos el mando. Lo primero que quiero decir, desde el SCP-2 viene un gatillo secundario, no viene montado, para 2 dedos. Él trae montado de serie el de un dedo, pero con esta pieza y un tornillo colocamos el de 2 dedos. Algo que, por ejemplo, para mí es muy interesante. Comenzamos. Selector anti-spin o control de tracción. Sensibilidad. Freno. 0. Un tipo de freno que yo no había oído nunca, con barrido, y freno fijo. Yo, como estoy acostumbrado a usar el freno fijo, uso este lado. Estos dos botones, ¿para qué son? Como os he dicho, este mando, cambiándole este cartucho que trae aquí, podemos poner un cartucho analógico, correríamos en pista analógica, que es la que yo tengo, o si le ponemos el cartucho digital, correríamos en digital Oxygen, de la marca Sloty. Bueno, botón flecha hacia arriba. Cambio de carril hacia un lado, por ejemplo, hacia la derecha. El de abajo, cambio de carril hacia la izquierda. Como os digo, esto en el digital, pero en el analógico. Extra de freno, freno extra. Imaginaros, ponemos el freno al 0. No frena casi. Le damos a este botón y nos frena. A tope al soltar el gatillo. Freno, vamos a llamarle activo. Aunque tú estés a tope, si pulsas el coche te frena. Todo esto lo probaremos. Y curvas de potencia. Más suave, más brusco. Y aquí tiene 3 tipos de curvas. Suave, medio y, vamos a decir, fuerte. Básicamente este es el mando de Sloty. El SCP-2. Vamos a probarlo en pista y luego os diré mis conclusiones finales.
Bueno, ahora vamos a probar los diferentes frenos, este y este. Vamos a dejar el freno como está y vamos a probar este freno, que es, aunque tengamos, ¿veis? El coche se para. Vamos a probarlo. Freno a tope, fijaros, gatillo a tope, pulsar el botón de freno y el coche no anda. Ahí lo veis frenado. Bien, ahora vamos a probar este otro, el freno extra. Vamos a poner el freno en 0 y voy a soltar el gatillo cuando el coche esté en el puente, para que veáis la diferencia de pulsar el freno extra y sin pulsarlo. Como veis, el coche frena muy poco, por no decir nada. Fijaros, se ha salido. Y he frenado, creo que un poco después del puente. El coche no frena. Fijaros, ¿dónde se para el coche? He soltado el gatillo aquí. Vale, ahora vamos a pulsar este botón. Ahora sí lo he hecho. Fijaros dónde ha frenado. La diferencia. Este frena incluso teniendo el gatillo apretado, este solo frena si sueltas el gatillo. O sea, es como si tuviésemos el freno aquí. Bueno, pues mando interesante. Como os digo, sobre todo porque vale para analógico y para digital. Este mando, el SCP2, con cartucho integrado para analógico, vale 168 €. El nuevo SCP3 sin cartucho cuesta 141 €. Y el cartucho aparte cuesta 55. De momento, en la tienda habitual donde yo suelo comprar, no he visto el conjunto completo de mando con el cartucho. Pero supongo que vendrá. Y calculo que será un poco mayor el precio que el SCP2, pero no será como comprarlo por separado. Calculémosle unos 190 € aproximadamente este mando. Mando muy interesante. De la marca Slotit, una de las mejores marcas que hay en el mercado. Bueno, y esto es todo. Gracias por seguirme y hasta el siguiente vídeo.